La exposición Una visión del cómic en España muestra retazos de estas ilustraciones que llenaron los kioscos de las tiendas del país en los años 60. Más de 80 autores están representados en esta muestra dedicada tanto al público infantil como al adulto. Es una exposición que cualquier amante del cómic va a babear, podéis decir babear entre comillas, va a babear, y cualquier no amante del cómic todavía la va a flipar y se va a convertir en el siguiente fan, porque lo que cuenta esta exposición, para acabar, es un trocito, como dije al principio, de la historia sociológica de España. Una visión del cómic en España también hace un sentido homenaje al autor de cómics aragonés Carlos Ezquerra, cuyas ilustraciones están presentes en esta exposición, que también muestra cómo los cómics incentivan la curiosidad. Los cómics en muchos casos también te permiten indagar, azuzar tu curiosidad para luego, lógicamente, profundizar en el aspecto concreto, cultural, social, político, religioso que tú quieras. Esta es una exposición que realmente van a degustar las personas de cierta edad, aquellos que leyeron estos tebeos, pues Pumbi, Zipizape. Estas son solo algunas de las ilustraciones que podrá encontrarse todo aquel que venga a esta exposición, que trata de mostrar el papel crítico del cómic ante situaciones de la sociedad como la pobreza en la España de los años 60 o la crisis económica. Sin embargo, el cómic más especial de esta exposición es este de Carlos Ezquerra y dedicado al comisario de esta muestra, Juan Royo. Como complemento a esta exposición, que podrá verse hasta el 3 de febrero en la Casa de los Morlanes, se han programado un masterclass o una jornada que tratará sobre la industria del cómic en España.